con mis finanzas, ojo con esto, no con un diezmo, no con una ofrenda, sino con el estado de mis finanzas, yo tengo que adorar a Dios, Qué tengo que hermoso. honrar a Dios. Wow. Es decir, pudiera yo presentarme delante del Señor a decirte, mira la manera como yo he administrado lo que tú me has dado, te estoy honrando. Es un instrumento de adoración, Señor, lo que estoy haciendo. No tan solo el hecho de decir, sí, ya pagué la cuota del club, ¿verdad? Claro. Sino que es una condición del Ni corazón. finanzas que giran en torno a nuestros gustos o a nuestros deseos o incluso a nuestro estilo de vida. Llegar allí es otro tema, es otra historia. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Wado Podcast, una vez más aquí con el doctor Edwin Castro, cirujano de tarjetas de crédito, Cirujano porque plástico. las parte en dos. Bienvenido, Paz, a este segundo episodio entre nosotros de finanzas. Quisiera hablar de los 10 mandamientos de las finanzas. ¿Cómo nació ese título y cómo fue impregnado en ti? Excelente. Bueno, lo hablamos en el episodio pasado. Tú de alguna manera describías que este se ha convertido como en esa vara que Dios ha utilizado para que yo me apoye a nivel ministerial. Y todo surgió, como lo hablamos, de un dolor, del dolor de cómo establezco el orden, cómo salgo de deudas, qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces desde allí surge lo que yo veo como una necesidad genuina de qué voy a hacer con esto que me pasó. Mm. Y de alguna manera creo que la pregunta que me hizo el Espíritu Santo fue la siguiente: ok, ¿vas a dejar este dolor que viviste y la sanidad que se generó para ti o lo vas a compartir con más personas? Y desde allí se empieza a generar algo que fue muy orgánico, que sé que es una palabra que te gusta mucho. Invitaciones, empezó en el 1 a 1. Ya. En algún momento nos tuvimos que sentar igualmente. Totalmente. Ok, Yo me senté en tu escritorio llorando por el tema de las finanzas, definitivamente. correcto. Y han sido muchas lágrimas. Primero las mías y después las de muchas Me gusta personas. como tú lo dices cuando te dicen, ay, ¿tú por qué tienes tanta sabiduría en el tema de las finanzas? Y tú dices, pues por las metidas de pata que cometí, esas fueron el primer escaño para poder aprender de finanzas. Total. Y lo segundo fue buscar en la palabra de Dios Dios. soluciones. Total. Gracias, me honras que me escuchas las enseñanzas. Entonces, vienen ya, vamos a completar unos 18 años hablando del tema de finanzas. Como tú lo dices, lamentablemente no tengo un récord específico, Claro. pero son miles las familias. Hace 2 años, tú empezaste a escuchar sobre los 10 mandamientos de las finanzas, promedio de 2 años, y dijiste, bueno, algún día será el momento de enseñar esto, algún día será el momento de predicarlo a la iglesia, y se llegó el día. Sí. O sea, esto está muy fresquito, incluso es el próximo libro que va a salir oficialmente. No sé si estamos dando una primicia muy grande, sí. pero sabemos que este va a ser tu próximo regalo a las generaciones. Y cuando empezamos a ver esos 10 mandamientos, el primer mandamiento dice, honrarás al Señor tu Dios. ¿Estamos hablando de finanzas cuando decimos ese mandamiento? Es interesante. Contestando tu pregunta, y tú utilizaste una frase que precisamente fue lo que Dios puso en mi corazón. Yo quería que este material fuera parte de mi legado. Me paré ante la iglesia y les dije, voy a tratar en estas 10 semanas que vienen de entregarle absolutamente todo el conocimiento que Dios me ha dado en el ámbito financiero. Y años atrás el Señor me habló de 10 mandamientos, 10 principios, ¿verdad? Específicos, donde arrancamos precisamente por esto. Honrar al Señor tu Dios. Y es que no podemos ir a otro lugar porque es que desde allí empieza absolutamente todo. Entonces, muchas veces encontramos, Pastor Wilson, incoherencia. ¿En qué sentido? En el hecho de que cantamos, que adoramos a Dios, que creemos en Él, que Él es todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, tantas cosas tan hermosas como estas, ¿verdad? Pero cuando llega al ámbito de las finanzas, hablemos después de eso, Claro. ¿verdad? Entonces, muchos años atrás, estaba en una conferencia de alabanza y adoración, quizás año 87, 90, por allí. En la imagínate. revolución Sí. de la adoración. Y está allí Marcos Witt en un momento en un coliseo en Colombia
y dice esta frase que me ha acompañado. Dice, en verdad yo me he dado cuenta que los cristianos no dicen mentiras, las cantan los fines de semana. Y qué realidad, men, qué Es realidad tremendo. tan grande, porque en este ámbito de las finanzas sucede eso. Entonces sí, lo que el Señor me hablaba es, todo tiene que empezar desde este principio de con mis finanzas, ojo con esto, no con un diezmo, no con una ofrenda, sino con el estado de mis finanzas. Yo tengo que adorar a Dios, Qué tengo que hermoso. honrar a Dios. Wow. Es decir, pudiera yo presentarme delante del Señor a decirte, mira la manera como yo he administrado lo que tú me has dado, te estoy honrando. Es un instrumento de adoración, Señor, lo que estoy haciendo. No tan solo el hecho de decir, sí, ya pagué la cuota del club, ¿verdad? Claro. Sino que es una condición del Mis corazón. finanzas que giran en torno a nuestros gustos o a nuestros deseos o incluso a nuestro estilo de vida. Llegar allí es otro tema, es otra historia. Sí, tú sabes, hay una figura que me ha ayudado mucho a explicar esto y es que dice la historia que en determinado momento cuando los soldados iban en las cruzadas, entonces les hacían bautizarse antes de salir a la conquista, ¿verdad? Ajá. Y entonces ellos se bautizaban pero dejaban la espada por fuera, diciendo básicamente, todo mi cuerpo le pertenece a Jesús, etcétera, etcétera, pero la espada no. Esa es para la guerra. Yo creo que los cristianos se bautizan así, pero con la billetera afuera. Muy buena ilustración, muy buena ilustración. Sí, algunas personas dicen que lo último que se convierte en la vida de un creyente es precisamente ese ámbito de las finanzas. ¿Y cómo entonces nosotros podemos extender el reino, hablando en estos términos? Mira, yo creo que una cosa es que tú recibas a Jesús como Salvador y otra cosa es que Él sea el Señor de tu vida. Ok. ¿Ok? Lo repito para alguien que quizás le quedó. Porque es que uno dice, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que es al revés. Uno primero lo recibe como Salvador cuando entiende, ok, lo necesito. Por salvación. Por salvación, ¿me entiendes? Para evitar el castigo el castigo eterno. eterno y la separación eterna. Ajá. Pero el señorío de Cristo Es otra se va cosa. dando en el día a día, ¿me entiendes? Cuando mi boca se convierte, cuando mis ojos se convierten, cuando mi mente se convierte, cuando mi tiempo se convierte, cuando mis prioridades se alteran totalmente y evidentemente cuando llegamos a entender, y este quizás es una gran revelación y es otro de los mandamientos, que no soy dueño, Mm, Eso lo aprendí de ti. que soy administrador. Correcto. No sé si esta es la forma correcta como lo dices. Administro todo, pero soy dueño de nada. Exactamente. Eso es tuyo, ¿verdad? Eso tiene que ser tuyo. Sí, básicamente lo que digo es que soy el responsable de todo, Ajá. pero dueño de nada. Sí. Y esa fue una de las últimas lecciones que he aprendido en algún instante en mis tiempos con Dios. El primer mandamiento es honrarás al Señor Tu tu Dios. Dios. Y si estamos hablando de ese mandamiento, quiere decir que nuestra honra tiene que ser con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y por eso hacías el ejemplo de las canciones que se cantan si realmente nosotros las vivimos o las experimentamos. Y hablando en ese término de honrar al Señor, tu Dios, ¿qué es lo que un creyente cómo debería reaccionar un creyente de manera práctica a esta enseñanza? Esta es la forma como yo lo enseño. Si yo quiero honrar a Dios, necesito identificar qué es lo que Él pone como primero. ¿Sí? Vamos a decir, es tu cumpleaños y yo quiero honrarte, quiero que te sientas especial, quiero que veas Ujú. cuán importante eres para mí. Pero resulta que a ti no te gusta la comida de mar y digo, que no importa, llevémosla allá porque lo que quiero es que vea que yo lo invito. Claro. Es muy diferente a que yo averigüe, no, a él le gusta tal y en ese restaurante le gusta tal cosa y seguramente este va a ser el mejor día. Muy Y bueno. me hago entender. Sí. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos de esa manera, tenemos que llegar a buscar qué es lo que Dios dice que nosotros tenemos que buscar primeramente, qué es lo más importante para Él. Y Él dice, lo más importante para mí es el establecimiento del reino. Entonces, si yo quiero honrar a Dios, debería buscar el establecimiento del reino. Sencillo, ¿cómo se establece el reino? Por la evangelización y el discipulado. No existe otra manera. Correcto. Está bien los radios, está bien este tipo Claro. de plataformas,
pero realmente el reino solo se establece por medio de evangelizar y discipular. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llegamos a esa conclusión, tenemos que preguntarnos, aún en el año 2024, 2025, ¿cuál es la herramienta, la vía, el método, el canal número 1 que Dios utiliza para la evangelización en el planeta Tierra? Hazlo el próximo domingo en tu iglesia. Pregúntale a la gente quién se convirtió en un concierto cristiano, quién se convirtió en un retiro, quién se convirtió por medio de la televisión, quién se convirtió por medio de la radio. Posiblemente el 8%, el 5%, claro, el 6%. Haz la pregunta, ¿quién se convirtió en una congregación local? Vas a encontrar que el 94-95% de la gente se ha convertido en una iglesia local. Entonces, debería tener la conciencia que si Dios me dice, busca primero el reino, y el método número 1 por el cual Dios continúa extendiendo el reino es a través de la iglesia local, entonces yo debería estar muy consciente de saber cuál es el estado de mi iglesia local y si mi iglesia local está haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Es decir, yo me uno a lo que Dios le dijo a mi pastor para establecer el reino. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que discipula, es un lugar adecuado donde debes estar. Entonces, espero haber unido clarísimo, allí clarísimo. proceso. Son 10 mandamientos para las finanzas. Honrar al Señor tu Dios sería el primero. Estamos en el Wado Podcast con un material exclusivo, con un material único, fresco y un legado para esta generación. Con el pastor Edwin Castro nos vemos en el siguiente episodio con más. Bye.